Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversión Digital y Vive la Realidad. Hoy tenemos un programa bien especial y un invitado de lujo. Está con nosotros el doctor Pablo Carvajal de la oficina y el bufete de abogados Carvajal Abogados y Asociados, quien va a compartir con nosotros un conocimiento muy, pero muy especial, como siempre lo ha hecho, porque es un conocimiento que le va a servir a todas las personas que están en una situación como la que vamos a referenciar y con la cual tienen una salida, tienen una ventaja, tienen un beneficio, y aquí el doctor Pablo Carvajal va a ser quien les pueda proporcionar ese beneficio en cuanto a la sustitución pensional para cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal vigente. Esta es una nueva sentencia, la sentencia 527 del 2020, y traducido al español un poquito más desmenuzado son las esposas, las cónyuges que se han separado de sus esposos, se han separado de cuerpos por X o Y razón, pero que aún continúan con un vínculo en cuanto a que tienen una sociedad conyugal vigente y fallece por X razón el cónyuge. Entonces hay que saber qué pasa con esa pensión que de alguna manera se va a sustituir. Por eso entonces le damos la bienvenida y el agradecimiento muy especial a Pablo Carvajal, quien nos va a esbozar la sentencia 527 del 2020, muy reciente, para que todos nosotros nos eduquemos en términos jurídicos y aprendamos a defender nuestros intereses. Bienvenido, doctor Juan Pablo. Gracias, doctora Joana. Un cordial saludo de mi parte y de la firma Carvajal Abogados y Asociados. También extensivo a todas las personas que en este momento nos andan viendo por las diferentes redes sociales y escuchando por la radio. Y también las personas que posteriormente nos puedan llegar a ver por todas nuestras redes sociales, porque recuerden que los programas después se retransmiten por Instagram, Facebook, por YouTube, en las redes sociales de Carvajal Abogados y Asociados, y también lo pueden buscar en las redes sociales de Conversión Digital. Por lo tanto, toda persona que se encuentre en este momento viendo el video, pues reciba un cordial saludo de mi parte y de la oficina que represento. Para nosotros siempre será un placer y un privilegio estar acompañándolos y poder entrar a explicarles temas como tan importantes, tan cotidianos y tan, digamos, de día a día de las personas. Entonces, vamos a entrar hoy a hablar de la sentencia T527 del 2020, la cual salió o la cual fue publicada por la Corte Constitucional, órgano encargado de proteger los derechos fundamentales de las personas y órgano el cual crea jurisprudencia y crea un precedente. Por lo tanto, cuando hay un fallo de este organismo, es decir, de la Corte Constitucional, todos los demás jueces deben, digamos, tener una subordinación y un respeto a las decisiones que crea la Corte Constitucional. Por lo tanto, son fallos muy importantes que le sirven a las personas día a día y en este caso, pues en su situación pensional. El tema a tratar, el tema que nos convoca, el tema que vamos a abarcar el día de hoy es la sustitución pensional para cónyuge superstite, es decir, la cónyuge que sobreviviente, la cónyuge que queda viva, separada de hecho, como lo menciona Joana, separada anterior a la muerte estaba separada del cónyuge con una sociedad conyugal vigente, es decir, que todavía tiene un vínculo legal con el causante, es decir, el fallecido. Por lo tanto, entonces vamos a entrar a abarcar este tema, vamos a entrar a explicarlo. Y obviamente este programa tiene meramente fines educativos y vamos a hablar del tema, pero de una manera general. Por lo tanto, hay que recordarle a todas las personas que nos están viendo o que nos están escuchando que dicho programa no constituye una asesoría en específico, pues si bien vamos a entrar a hablar de una generalidad, pues no quiere decir que todo sea igual o que alguna situación en particular se encaje perfectamente en su caso, pues si bien puede asimilarse, lo más recomendable es que si la persona que nos escucha o nos anda viendo en este momento tiene alguna situación en particular,
que le inquiete y que se le parezca mucho al tema, lo mejor es que busque un acercamiento con nuestra firma de abogados, con Carvajal Abogados y Asociados, y separe una citica y se asesore, porque muchas veces las personas creen que el derecho funciona de igual forma para todo el mundo y cualquier circunstancia diferente nos puede, digamos, cambiar un panorama. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de un tema general, pero si tienen una situación particular, yo creo que lo más conveniente es buscarse un abogado si tienen un tema que los inquiete. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar de esa sustitución pensional a favor del cónyuge supérsite, separada de hecho con sociedad conyugal vigente. Este caso se deriva de un pleito entre una señora llamada Guillermina, en contra de la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones. ¿Por qué se deriva este pleito? Pues Guillermina era una persona que tenía 89 años de edad, que sufría graves enfermedades, es decir, que se encontraba, digamos, un poco mal de salud, y al momento de la muerte de su cónyuge, aunque estaba separada, requería de familiares y amigos para solventarse después de la muerte. Es decir, que al momento de la muerte del cónyuge, este era el que estaba a cargo de esa manutención, de ese sostenimiento económico, y posterior a la muerte entonces le toca a la señora requerir de familiares y amigos para solventarse, porque al momento de la muerte de su cónyuge vigente, aunque estaba separada, pues este era el que estaba a cargo de la manutención y de la parte económica de la señora Guillermina, como ya lo acabamos de mencionar. Esta señora Guillermina estuvo casada con un señor llamado José desde 1954 más o menos hasta aproximadamente el año 2018, es decir que estuvieron casados como 64 años de edad, y al momento de la muerte, pues obviamente la señora Guillermina quedó muy, muy desamparada. Sin embargo, este señor José, la persona que fallece, más o menos en 1989, le habían reconocido el entonces Instituto de Seguros Sociales, lo que hoy es Colpensiones, anteriormente el Instituto de Seguros Sociales, le había reconocido una pensión al señor José, es decir, el señor José, que era el cónyuge de la señora Guillermina, era pensionado. Como es normal, por el fallecimiento del señor José, en el año 2018, cuando fallece el señor José, la señora Guillermina solicita la sustitución pensional a su favor, y dicha solicitud fue negada por Colpensiones, acreditando que la señora Guillermina no cumplía 5 años de convivencia con el señor José, es decir, el cónyuge, anteriores a la muerte. Ese fue el argumento de Colpensiones, y niega la pensión, la sustitución pensional. También hay que mencionar que este señor José tenía una compañera permanente que también solicitó ese reconocimiento a la sustitución pensional de la prestación que venía devengando el señor José porque era pensionado por allá en el año 2018, alegando pues que también era compañera permanente y que tuvo una convivencia de 18 años según los informes que se aportan dentro de ese proceso, y que además procreó 7 hijos con el señor José. Por lo tanto, de manera resumida, hay que decir que esta sentencia de sustitución pensional a favor de cónyuge supérsite con sociedad conyugal vigente, pues de manera resumida se deriva de una situación fáctica, de unos hechos de que había una señora que estaba casada con un señor llamada Guillermina, convivió muchos años con el señor José, y posteriormente el señor José se consigue una compañera permanente, y la señora Guillermina se separa de hecho de este señor José.
ambas, la cónyuge como la compañera permanente, solicitan a Colpensiones el reconocimiento de la sustitución pensional, y en esa investigación administrativa, es decir, en esa investigación que realiza Colpensiones, para determinar a quién se le reconoce la sustitución pensional o a quién se le determina el derecho a la sustitución pensional del fallecido, es decir, del señor José, que era cónyuge de Guillermina y compañero permanente de la señora Castillo, una señora llamada con apellido Castillo. Pues en esa investigación administrativa, Colpensiones le niega el derecho a ambas. Por lo tanto, la señora Guillermina, como era su cónyuge, pues era su cónyuge y también dependió económicamente del cónyuge y del causante, pues obviamente se busca su asesoría, busca un acompañamiento legal y posteriormente acude a la vía jurisdiccional, es decir, a los jueces de la República mediante acción de tutela, porque por múltiples motivos, porque quedó desprotegida, porque ya era una persona muy mayor y porque dependía económicamente del fallecido, es decir, del señor José. Y entonces se empieza un pleito desde el ámbito constitucional vía acción de tutela para determinar si la señora Guillermina pues tenía derecho a la seguridad social, derecho a un mínimo vital, derecho a un debido proceso, porque Colpensiones le argumenta y le niega su solicitud debido a que según Colpensiones no se aportó pruebas que acreditaran una convivencia por la señora Guillermina, la cónyuge separada, que convivió con el causante durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del señor José. Por lo tanto, obviamente, la señora Guillermina se hace asesorar, busca un acompañamiento legal, instauran su acción de tutela y en el proceso, pues, obviamente argumentan un montón de situaciones donde se le explica a los jueces constitucionales por qué Colpensiones vulneraba sus derechos tanto a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso, entre otras circunstancias. Esta solicitud se solicita el reconocimiento a esa sustitución pensional y en primera y segunda instancia, pues a la señora Guillermina, los jueces de la República, en primera instancia, un juez penal del circuito de Cali, más o menos en octubre del año 2019, le niega el derecho argumentando que argumentando un test de procedencia, argumentando que esa tutela no se hizo conforme a unos requisitos que tienen las acciones de tutela. Obviamente aquí hablamos en palabras muy sencillas, porque obviamente esto es un programa que lo escucha no solo abogados y estudiantes de derecho, sino la comunidad en general, pero hay que manifestar que la acción de tutela tiene unos requisitos y que es un mecanismo subsidiario. Por lo tanto, tiene el mecanismo principal para perseguir estos derechos, pues sería la demanda, que es otro mecanismo diferente a la acción de tutela, y el juez 13 penal del circuito de Cali le niega inicialmente el derecho a la señora Guillermina porque no cumplía los requisitos de subsidiariedad de la acción de tutela, y el juez le dice que a la señora Guillermina que esa circunstancia debía ser debatida en el marco de un proceso ordinario, es decir, en el marco de un proceso laboral mediante una demanda ante los jueces laborales. Sin embargo, vamos a mirar qué sucede posteriormente, pues porque obviamente la señora Guillermina quedó inquieta, impugna esa decisión, es decir, le dice a ese juez de primera instancia, señor juzgado 13 penal del circuito, yo no estoy de acuerdo, yo impugno su decisión, para que un juez de mayor jerarquía, un juez que sea de un rango más alto, por así decirlo, revise su decisión y obviamente tome una nueva determinación, porque obviamente ella no estaba de acuerdo por diferentes circunstancias, porque era cónyuge del señor José, porque en ese momento estaba con graves
afectaciones en su salud, graves problemas en su salud, porque se veía empeorado su mínimo vital, dado que su dependencia económica al señor José era total, y después de la muerte del señor José, obviamente ella quedó muy desamparada y le tocó acudir a la ayuda de amigos y familiares, pero en su momento dependía del señor José. Entonces, por lo tanto, impugna esa decisión para que un juez de mayor jerarquía revise el caso, y ese juez de mayor jerarquía entonces le acoge el expediente, el juez de segunda instancia, por así decirlo, para que la gente no lo entienda, obviamente desde palabras informales, y ese caso llega al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en segunda instancia, donde ese tribunal ratifica la sentencia y confirma la decisión del juez de primera instancia, negando la procedencia de la acción de tutela, porque manifiesta el tribunal que era necesario ampliar un debate probatorio, es decir, que no se presentaron las suficientes pruebas para llevar a cabo esa decisión por un juez constitucional, y por lo tanto dice el juez de segunda instancia de que ese proceso se debía llevar por la vía ordinaria, es decir, por el proceso idóneo, porque la acción de tutela es un proceso subsidiario, digamos, en muchas ocasiones excepcional, y por lo tanto es importante decirle a la gente de la gente que nos escucha, que es muy importante buscarse un muy buen abogado con experiencia en el tema, más que todo pensional, si en este caso que estamos hablando, para que le haga una buena acción de tutela, porque las acciones de tutela hay que saberlas hacer muy bien, porque tienen un test de procedencia, como ya lo venimos explicando. Muchas veces los jueces pueden negarla fácilmente porque argumentan que existe una vía más idónea para, digamos, proteger esos derechos o tratar de protegerlos. Entonces, por lo tanto, es muy importante que la gente se busque un abogado idóneo. Entonces, retomando el caso, en segunda instancia vuelven y le niegan el derecho a la señora Guillermina. Ella corre suerte y la Corte Constitucional acoge este caso y lo revisa. Uno, para que la Corte Constitucional le revise un caso, pues es muy complejo. No todas las personas tienen esa suerte de que el organismo máximo en la jurisdicción constitucional le decida una decisión, porque obviamente son fallos, o son fallos, no, son casos, son, digamos, litigios, casos con conflicto de interés entre dos partes, donde la Corte Constitucional elige de manera aleatoria y revisa ciertos casos. Pues esta señora Guillermina tuvo la suerte de que la Corte Constitucional le revisara ese caso, y por lo tanto la Corte empieza a hacer un estudio de ese pleito y se pronuncia mediante una sentencia, que es la sentencia que estamos abarcando el día de hoy, que es la sentencia 527 del 2020, y crea un precedente y crea una postura en el derecho a la seguridad social, en el caso específico el derecho a la sustitución pensional de la cónyuge superstite, separada de hecho con una sociedad conyugal vigente. Entonces, ¿cuáles fueron las consideraciones de la Corte Constitucional? ¿Qué fue lo que manifestó la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, en principio, vuelve y analiza ese test de procedencia que habían analizado los dos primeros jueces, el Juzgado Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito, y examina esas circunstancias de procedencia y determina que sí, que ese medio de defensa sí era idóneo, sí era eficaz en ese caso en concreto, por que el escenario era procedente por las diferentes circunstancias, que poseía la señora Guillermina, y decía que la acción de tutela procedía para proteger un riesgo inminente y para proteger la configuración de un perjuicio irremediable, y que pese
que pese a la existencia de un medio más idóneo, como es la defensa judicial, previsto en el ordenamiento jurídico, pues en el caso concreto no era verdaderamente el más idóneo y eficaz, porque obviamente se tenía que resolver mediante vía judicial de manera definitiva la situación de la señora Guillermina por situaciones particulares. Entonces, por eso la invitación a que se busquen un buen abogado para que estas acciones de tutela se hagan conforme a esos test de procedencia según las particulares del caso. Y entonces, después de ese test de procedencia, después de que la Corte Constitucional dijo que ese caso era procedente y que podía revisar el caso, pues entonces entra a resolver un problema, a resolver el problema que estaba en pleito y a determinar la pregunta donde estaba el caso en concreto, donde estaba, digamos, la situación a definir. Y la pregunta era, ¿Colpensiones vulneró o no vulneró los derechos fundamentales de la señora Guillermina? Es decir, ¿vulneró el derecho a su seguridad social o no vulneró el derecho a su seguridad social? Argumentando que Colpensiones que negó el derecho a la sustitución pensional de la cónyuge y de la compañera permanente porque no convivieron con el señor José, en el caso particular la cónyuge Guillermina, los 5 años anteriores al fallecimiento. Por lo tanto, la Corte Constitucional entra a explicar el tema para resolver ese problema jurídico, si estaba en lo cierto Colpensiones o no estaba en lo cierto Colpensiones. Por lo tanto, empieza a estudiar ese derecho a la sustitución pensional conforme a los requisitos para reconocer la sustitución pensional, los requisitos que trae nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, entonces, hace un estudio muy completo, empezando desde la Constitución Política de Colombia y obviamente la ley, donde estudia los postulados de la seguridad social y por lo tanto empieza la Corte a determinar, como muchas personas lo conocen y lo saben, que la seguridad social es vista desde dos perspectivas muy importantes. Una, porque es un servicio público, es decir, se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Y dos, la seguridad social es una prerrogativa fundamental de las personas y que es de carácter irrenunciable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que la seguridad social no puede ser renunciable por las personas. Por ejemplo, un trabajador no le puede decir a su empleador que quiere renunciar a la seguridad social y que por lo tanto le pague ese concepto por debajo cuerdas a su patrimonio, ¿no? La seguridad social es un derecho irrenunciable que las personas no pueden renunciar a ello y que es un derecho imprescriptible, es decir, que por más que pase el tiempo, nunca se va a perder la oportunidad de reclamar ese derecho. Entonces empieza la Corte Constitucional a determinar los conceptos de la seguridad social y considera entonces imperativa esa protección que se le debía brindar a esa señora Guillermina, porque obviamente la seguridad social tiene una finalidad y es proteger el núcleo familiar de esa persona que estaba pensionada y que fallece. Entonces, por lo tanto, los miembros que sobreviven, obviamente dependiendo de los requisitos, en este caso estamos hablando particularmente de la cónyuge que sobrevive, que estaba separada de hecho, pero que tiene una sociedad conyugal vigente, y si depende económicamente del ingreso que percibía ese pensionado, pues entra a determinar y a estudiar ese caso en particular, y por lo tanto nos menciona unos postulados y saca y publica una sentencia muy importante, que es la sentencia 527 del 2020. También define la Corte Constitucional que la finalidad esencial de esa prestación social es proteger la vejez, y no solo la vejez, la vida de las personas en su mínimo vital, para que atiendan sus necesidades básicas de vida, es decir, para que atienda su subsistencia, para que pueda vivir, para que no se vea alterada su situación social, su situación económica, es decir, para proteger la vida como tal de esas personas. Y
nos resuelve y nos dice que esa cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal vigente sí tiene derecho a esa sustitución pensional. Ahora nos analiza los requisitos de ley, y para ello entonces tenemos que explicar cómo funcionaba la situación en nuestra ley, cómo funciona la situación en nuestro ordenamiento jurídico, para que la gente nos entienda quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en cuanto a los requisitos de ley. Claro que sí. Juan Pablo, de verdad que esta temática es muy, muy importante porque en el mundo actual, pues las separaciones de hecho son muy comunes. Resulta que la gente se casa, convive en un tiempo determinado y pues por X o Y razón terminan esa convivencia y cada una coge un rumbo diferente sin legalizar esa terminación de contrato como lo es el matrimonio. Entonces, alguna de los cónyuges empieza a convivir con otra nueva persona, generando obviamente también otra situación donde se van a dar nuevos derechos, nuevos hechos, y lo que se forma es un conflicto en sí, un conflicto tanto para el cónyuge real como la compañera actual. Y esta sentencia de alguna manera pues nos viene a mostrar cuál es la posible solución, obviamente con un acompañamiento legal a través de un abogado, porque a pesar de que brindamos esta educación para que las personas sepan, aprendan y de pronto emprendan a defender sus intereses, pues tenemos que conocer y armonizar un sistema judicial que tiene una cantidad ilimitada de normas que debemos aprender. Por eso, en este primer bloque, pues agradecemos a todas las personas que están ahí en sintonía y los invitamos para que participen del segundo bloque, que además de la transmisión que se está haciendo a través de Conversión Digital en el Facebook Live, pues también se va a transmitir en Munera Eisman Radio 790 AM y en la emisora Ondas de la Montaña 1350 AM. Por ello estamos haciendo la grabación donde finalizamos ahora entonces en Munera Eisman y los invitamos para que continúen dentro de 8 días con la continuación, la parte más importante que son los requisitos, cómo si sabemos que teóricamente podemos acceder a la pensión sustitutiva por nuestro cónyuge, ¿cómo vamos a llegar a ella? ¿Cómo vamos a tocarle las puertas al juez a decirle, vea, yo estoy aquí, yo requiero también una pensión y qué porcentaje me toca? Entonces, seguidamente invitamos al doctor Pablo para que nos dé la continuidad de esta muy buena información. Claro que sí, doctora Joana, muchas gracias por sus intervenciones. Entonces, continuando con el tema y antes de continuar, pues obviamente volver a realizar la invitación a que sigan viendo el programa, a que sigan escuchando el programa, tanto por Munera Eisman, por Ondas de la Montaña, por Conversión Digital, y también pueden buscar los programas de diferentes temas. Hemos ya realizado varios programas de temas variados enfocados al derecho de la seguridad social y al derecho laboral, y obviamente esos programas se pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Carvajal Abogados y Asociados, en Instagram, en Carvajal Abogados Asociados, en Twitter como Carvajal Abogados y Asociados, o @oficina Carvajal. En YouTube también estamos en nuestro canal de YouTube como Carvajal Abogados y Asociados, e inclusive una invitación especial para que se suscriban al canal y podamos seguir compartiendo contenido de gran interés para que vean los videos. Todos los videos que estamos realizando se suben a nuestro canal de YouTube, y la invitación es que se suscriban al canal. Es una suscripción totalmente gratuita, no tiene ningún costo, simplemente le dan suscribir y con eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de programas para que ustedes digamos, se eduquen de una manera sencilla, y puedan aprender un poquito el derecho a la seguridad social y el derecho laboral. Entonces la invitación es que se suscriban al canal de YouTube y busquen los videos, los vean para que se eduquen de una manera muy sencilla y muy general.
Entonces, siguiendo el tema que estamos hablando de la sustitución pensional a favor de la cónyuge supérsite separada de hecho, pero con sociedad conyugal vigente, vamos a entrar a hablar de los beneficiarios de esa sustitución pensional. ¿Quiénes son beneficiarios de una sustitución pensional? Para ello tenemos que decir que la ley ha venido cambiando, es decir, toda ley es dinámica, no toda ley se queda estática. La ley muchas veces sufre cambios, sufre modificaciones. Entonces, por lo tanto, vamos a entrar a explicar esos beneficiarios a la sustitución pensional desde la perspectiva de la Ley 100 y la modificación que tuvo la Ley 100. Los beneficiarios de la sustitución pensional inicialmente fueron regulados en el artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993. Es decir, estos artículos inicialmente, posteriormente fue modificado, pero inicialmente nos dijo quiénes eran esos beneficiarios a la sustitución pensional. Y nos decía básicamente que esos beneficiarios eran en forma vitalicia el cónyuge o la compañera o compañera permanente supérsite, quienes debían acreditar que hicieron una vida marital con el causante hasta su muerte. Es decir, que anteriormente, y conforme se redactó la Ley 100 de 1993, es decir, una ley ya un poquito con años, que posteriormente sufre una modificación y por eso es importante que sigan el hilo del programa para que puedan entender, pues anteriormente se debía acreditar que esa cónyuge o compañera permanente hizo una vida marital con el causante hasta su muerte, es decir, que no permitía que se separara de cuerpos o de hechos, según esa ley que vamos a explicar que tuvo una modificación. Y decía esa ley que se debía acreditar esa convivencia hasta la muerte y que convivieron con ese pensionado que fallece por lo menos 2 años continuos con anterioridad a su muerte. Anteriormente era 2 años. Ya vamos a ver cómo cambia la situación conforme a una ley que modifica esos beneficiarios, esos requisitos. Entonces decía que yo debía acreditar que convivía hasta la muerte y por lo menos 2 años. Eso decía la ley, una ley que, digamos, ha tenido también sus revisiones desde la parte de los jueces y se ha venido cambiando mucho, y se ha venido creando otras posturas, que es lo importante en este programa, que es lo importante en este tipo de espacios, y vamos a explicarlos por qué, para que la gente, no solo los abogados, estudiantes de derecho que ven este programa, sino que la gente del común se le asemeje, se le asimile a sus situaciones particulares. También decía la Ley 100 en sus artículos 46 y 47 que eran beneficiarios de sustitución pensional los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, siempre que estuvieran estudiando y dependieran económicamente del pensionado. En este tema de los hijos, pues también los invitamos a que nos busquen en las redes sociales, porque ya hemos hecho programas de ese derecho de los hijos, de ese derecho a la sustitución, a una pensión de sobrevivientes o sustitución pensional de los hijos. En caso particular hablamos de los hijos de crianza, por lo tanto la ley dijo también inicialmente que los hijos tenían derecho y ya hemos explicado algunas situaciones de los hijos y están en nuestras redes sociales, entonces también pueden ir a buscarlo. Hablamos del hijo de crianza. Decía la ley que los hijos menores de 18 años y mayores de 18 años hasta los 25 que estuviesen estudiando y dependieran económicamente del pensionado podían reclamar una sustitución pensional, o los hijos que dependían del causante por encontrarse en situación de discapacidad. También son beneficiarios de esa sustitución pensional según la Ley 100, que no hemos entrado a hablar de esas modificaciones que posteriormente le hacen. También eran beneficiarios los padres del causante, siempre y cuando dependieran económicamente del fallecido, del pensionado. También los invitamos a que vean el programa. Ya hemos hablado de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes a favor de la madre de crianza, un programa muy, muy, muy enriquecedor.
Entonces, por lo tanto, también los invitamos a que vean ese programa. Y decía, por último, los hermanos, tenían derecho los hermanos en situación de discapacidad que acreditaran la respectiva dependencia. Ahora, esos requisitos, esos beneficiarios tuvieron una modificación. Esa modificación fue regulada en la Ley 797 del 2003, Ley 797 del año 2003, en su artículo 13, y modifica algunas circunstancias fácticas y jurídicas de algunas circunstancias fácticas y jurídicas, es decir, los requisitos como tal de esas circunstancias de modo, tiempo y lugar y requisitos de ley de los beneficiarios a la sustitución pensional. Entonces, la ley 797 de 2003 indicó que pueden ser beneficiarios de una pensión de sobrevivientes o una sustitución pensional, es decir, pueden acceder a esa sustitución pensional o una pensión de sobrevivientes, primero el cónyuge o compañero permanente o cónyuge o compañero permanente, hijos con derechos, padres con derechos, hermanos con derechos. El primer supuesto es el cónyuge o la compañera o compañera permanente, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar ni en los padres, ni en los hijos, ni en los hermanos, sino que vamos a entrar a explicar el supuesto de la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes a favor de esa cónyuge o compañera o compañero permanente. Entonces, la norma, es decir, la ley 797 del 2003 en su artículo 13, estableció que era acreedor de ese derecho la cónyuge o compañera permanente en forma vitalicia, es decir, de manera permanente, para siempre, esa cónyuge que haya demostrado con el causante al menos 5 años continuos antes del deceso. Pues eso, en palabras iniciales, es muy relativo, porque ya han habido sentencias como la que estamos explicando el día de hoy, la sentencia T527 del 2020, que nos dice que no necesariamente esa convivencia tiene que ser anterior al fallecimiento del cónyuge, de mi cónyuge. Pero decía la ley esa circunstancia, que en forma vitalicia había que acreditar 5 años con el causante al momento del deceso. Eso ya al finalizar el programa vamos a explicar que no es tan cierto. También decía la ley 797 del 2003 en su artículo 13 que en forma vitalicia la cónyuge o compañera permanente que acreditara 5 años de convivencia y que sea mayor a 30 años de edad, sea mayor a 30 años de edad a la fecha del fallecimiento, o que siendo menor a 30 años de edad tuviese un hijo con ese cónyuge o compañero permanente. Es decir, le doy esa sustitución pensional o esa pensión de sobrevivientes a mi cónyuge, inicialmente si convivió 5 años con el cónyuge, o que sea mayor de edad, que convivió 5 años y que sea mayor de 30 años, es decir, un requisito era que convivieron 5 años y el otro requisito era que fuera 30 años o más de edad, tuviese 30 años o más de edad, para que se reconociera esa pensión o sustitución pensional de forma vitalicia, es decir, permanente, o que siendo menor de 30 años, si tenía un hijo con el cónyuge, también se le reconocía esa sustitución pensional o esa pensión de sobrevivientes de forma vitalicia. Dice la ley 797 del 2003 en su artículo 13, que se le reconocía de forma temporal, es decir, por un tiempo determinado, a esa cónyuge se le reconocía esa sustitución pensional o pensión de sobrevivientes digamos, su esposo o su compañero o compañera permanente, se le reconocía esa pensión o sustitución pensional de forma temporal si tenía menos de 30 años al momento de la muerte de su cónyuge o compañero o compañera permanente y no haya procreado hijos con es decir, con el fallecido. Si era menor de 30 años y si había procreado hijos con el cónyuge, la pensión era de forma temporal. Ante la multiplicidad de relaciones afectivas
que tenían las personas o que tienen las personas, porque para nadie es un secreto que una persona puede tener su cónyuge, su compañera permanente, su otra compañera permanente, su otro compañero permanente. El legislador en la ley previó en los incisos segundos y terceros del literal B del artículo 47 de la ley 100 de 1993, la cual, como hemos mencionado, sufre una modificación por la ley 797 del 2003. El legislador, pues, digamos, previó unos supuestos para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional. Obviamente esos supuestos, pues hay que decir que han tenido fallos, situaciones particulares, y por eso es importante decirle a la gente que si tiene un caso en particular, pues lo mejor es que se asesore. Esos supuestos, es decir, regula en caso de convivencia qué sucede. Nos determina el legislador que puede existir una convivencia sucesiva, una convivencia simultánea y una convivencia no simultánea. Una convivencia sucesiva, por ejemplo, una persona tuvo su cónyuge, se separa de su cónyuge legalmente y posteriormente consigue una compañera o compañero permanente. Es decir, sucede cuando existe una compañera o un compañero permanente con sociedad conyugal anterior vigente. Puede existir, por ejemplo, una convivencia simultánea, es decir, acontece cuando una persona tiene al mismo momento o al momento del fallecimiento de esa persona que era pensionado, tiene en ese momento, pensionado o afiliado, tiene en ese momento cónyuge y compañera permanente. Es decir, que existe cónyuge y compañera permanente quienes convivieron con aquel los últimos 5 años de su vida. Puede pasar, el legislador lo previó, inclusive la jurisprudencia, los fallos de los jueces también lo han previsto, y finalizando el programa vamos a explicar por qué. O puede existir también una convivencia no simultánea, ocurre cuando el causante le sobrevive cónyuge separada de hecho, o de cónyuge separada de hecho y compañera permanente, que es el caso que estamos hablando. Es decir, anteriormente tenía su cónyuge, pero se separa de hecho, es decir, no se separa legalmente, simplemente de hecho, y posteriormente consigue su cónyuge, su compañero o compañera permanente. Estamos hablando de esa convivencia no simultánea, es decir, anteriormente yo tenía mi cónyuge, posteriormente me consigo una compañera o compañero permanente y no me separo legalmente, sino que simplemente me separo de hecho, es decir, conservo mi sociedad conyugal vigente. Entonces, en esos casos vamos a entrar a concluir qué ha dicho la ley y qué ha dicho la jurisprudencia cuando se presenta una convivencia no simultánea, es decir, tengo mi cónyuge, pero me separo de hecho, más no me he separado legalmente como tal, es decir, conservo mi sociedad conyugal vigente y me consigo una compañera permanente después de esa separación de hechos. El precedente jurisprudencial ha sido extenso, es decir, los fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia han sido varios, no se limitan solo a uno, donde hablan de esos beneficios o de esas situaciones de la sustitución pensional en casos de inexistencia de convivencia simultánea entre un cónyuge y compañero permanente en vigencia de la ley 797 del 2003, que ya fue abarcada. Entonces, los fallos han sido varios y se menciona que cuando existe una cónyuge con separación de hecho, donde retoman la sentencia que estamos explicando, que es la T527 del 2020 de la Corte Constitucional, la cual salió en diciembre del año 2020, cuando existe una cónyuge separada de hecho, la Corte Constitucional ha sostenido que el cónyuge supérsite, el cónyuge que sobrevive, puede ser acreedor del derecho a la sustitución pensional o la pensión de sobreviviente, según sea el caso, acreditando según la Corte Constitucional, que convivió con el causante por 5 años, independiente de si esa convivencia ocurrió en los últimos 5 años de vida del fallecido. Es decir, dice la Corte Constitucional, no lo dice Juan Pablo Carvajal ni Carvajal Abogados Asociados, lo dice la Corte Constitucional, que la cónyuge, si tiene derecho a esa sustitución pensional o pensión de sobreviviente, se acredita esa convivencia y no se ha separado legalmente, sino que tiene esa sociedad conyugal vigente,
tiene la sociedad conyugal vigente, simplemente hubo una separación de hecho, dice la Corte Constitucional que la cónyuge tiene derecho a la sustitución pensional o a la pensión de sobrevivientes, acreditando una convivencia de 5 años, independiente de si la convivencia ocurrió en los últimos 5 años del fallecimiento, es decir, la puede acreditar en cualquier momento, simplemente que convivió con 5 años con ese causante. Ahora, esto no es general, repito, esto no es específico, perdón, esto no es específico, son posturas generales, por lo tanto, si alguien nos está escuchando y tiene una situación en particular, lo mejor es que se asesore y digamos, busque un acompañamiento legal y se pueda pormenorizar más esa situación particular, pero eso ha dicho la Corte. Entonces, dice la Corte que la Corte Constitucional dice que sí tiene derecho, que no tiene que acreditar esa convivencia, esos 5 años de convivencia anteriores a la muerte, porque ese fue el argumento de Colpensiones para negarle el derecho a la señora Guillermina. Dice Colpensiones que como la señora Guillermina, como explicamos en el primer bloque, no convivió los últimos 5 años de vida como cónyuge del señor José, niega ese derecho. Y entonces entra la Corte en la sentencia T527 del 2020 y dice que ha sostenido la Corte Constitucional que no necesariamente se tiene que acreditar esa convivencia de la cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal vigente los últimos 5 años, sino que esos 5 años se pueden acreditar en cualquier momento. Por lo tanto, ampara los derechos fundamentales de diferentes accionantes, no solo Guillermina, sino de diferentes personas que acuden a la jurisdicción constitucional para que la Corte Constitucional o los jueces constitucionales los protejan, y manifiesta que teniendo la calidad de cónyuge con separación de hecho, que ha solicitado ese reconocimiento a la sustitución pensional o la pensión de sobreviviente según el caso, a las distintas administradoras de pensiones o entidades, en el caso en particular de la sentencia que fue Colpensiones, y que dicha entidad le ha negado dicho requerimiento por considerar que esa cónyuge no convivió con el pensionado durante los últimos 5 años de vida o ante la existencia de una controversia entre esta y un compañero permanente, dice la Corte Constitucional que esa cónyuge separada de hecho sí tiene derecho a la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional según el caso obviamente que encaje en cada persona. Por eso es importante para pormenorizar la situación, asesorarse. Lo importante es que esas cónyuges separadas de hecho con sociedad conyugal vigente sí tiene derecho a la sustitución pensional o a la pensión de sobrevivientes. Por lo tanto, es posible o de manera para concluir, es posible concluir que en vigencia de la ley 797 del 2003, cuando hay una controversia entre una cónyuge con separación de hecho y una compañera o compañera permanente posterior, sin que exista convivencia simultánea, es decir, que yo me separé de la cónyuge de hecho y posteriormente me voy a vivir con una compañera permanente, el derecho pensional deberá ser asignado a ambas partes, es decir, de conformidad con el tiempo de convivencia. ¿Qué se ha dicho? Que cuando yo tengo cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal vigente y tengo compañera o compañero permanente y fallezco y soy, digamos, pensionado o afiliado, esa situación lo más conveniente es que se asesore de su abogado y lo que va a suceder es que esa pensión o ese derecho pensional deberá ser asignado tanto a la compañera como a la cónyuge de conformidad con el tiempo de convivencia, es decir, va a ser proporcional al tiempo que haya convivido esa persona que fallece con cada una. Obviamente eso tiene unos requisitos, tiene unas circunstancias en particular, entonces se va a determinar, lo más normal es que se va a determinar que la cónyuge acredite que haya hecho vida marital con el causante por lo menos 5 años en cualquier tiempo, y que la compañera permanente demuestre dicho quinquenio de convivencia
en los 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado. Ahora bien, repito, esto no es temas específicos ni particulares, sino que son temas, digamos, muy generales, y por lo tanto es importante que las personas se asesoren bien y que cuenten su situación particular con el abogado. Y para eso está nuestra oficina con las puertas abiertas. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube como Carvajal Abogados y Asociados, y también nos pueden escribir al número celular 310-442-3633. Nos pueden escribir al número celular 310-442-3633 para determinar su situación pensional, porque muchas veces es notorio que Colpensiones o cualquier entidad que administre las pensiones, cualquier entidad que pueda administrar ese sistema pensional, vulnere los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a un debido proceso, un derecho a la seguridad social, como hemos visto en el caso particular de esta sentencia T527 de 2020 de la señora Guillermina, donde Colpensiones le niega ese reconocimiento a su sustitución pensional, argumentando de que esa cónyuge estaba separada y que no convivió y que no acredita esa convivencia con el pensionado durante los últimos 5 años de su vida, que como ya hemos visto, pues mediante jurisprudencia se ha determinado que no siempre debe acreditarse esos 5 años de convivencia al momento del fallecimiento de ese pensionado, últimos al fallecimiento del pensionado. Por lo tanto, entonces, siempre las puertas están abiertas. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Carvajal Abogados y Asociados, y que nos pueden llamar al número o escribir al número 310-442-3633. Claro que sí, doctor Pablo, agradecerle de corazón por esta muy bonita información que de alguna manera nos educa para la vida, porque aquí ya sabemos entender, comprender y manejar ciertas situaciones que sabemos si buscamos el abogado que nos puede asesorar, que nos puede ayudar, colaborar en la solución de nuestras necesidades, vamos a tener una posibilidad de un beneficio muy bonito. Por eso les recordamos que el doctor Pablo Carvajal brinda asesorías, soluciones y defensas especializadas en el campo de laboral y seguridad social, y lo podemos llamar al teléfono 310-442-3634. Recuerden que este programa se emite a través de los 790 AM Monera Isman Radio y los 1350 AM Ondas de la Montaña, para que todos ustedes puedan tener una visión mucho más amplia, más generalizada de estas temáticas jurídicas. Y el doctor Pablo Carvajal, pues es nuestro aliado especial, quien nos maneja toda esa parte de derecho laboral y seguridad social. Cualquier tipo de acompañamiento que requieran, pueden contactarlo, pedir una cita, ya sea virtual o presencial, que él va a gestionar de la mejor manera todas sus inquietudes y todos los conflictos que puedan tener en este momento, porque recuerden que no estamos exentos de tener un conflicto jurídico, pero lo que nos da la diferencia, nos hace la diferentes, es gestionarlo de una manera civilizada, de una manera armonizada, y por eso, doctor Pablo, le agradecemos la presencia en estos programas, y pues esperamos que continúe con nosotros en muchos otros programas con estos temas tan novedosos. Claro que sí, doctora Joana, muchas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo que hace posible que en este momento salgamos al aire, no solo por la radio, sino por diferentes redes sociales. Pues si bien aquí nos escuchan o nos ven a muy pocas personas, esto es posible gracias a cantidad de personas que trabajan para que se pueda realizar este tipo de programas. Y obviamente siempre vamos a tener la disposición y siempre van a estar las puertas abiertas para seguir haciendo este tipo de programas educativos, para que la gente pueda seguir aprendiendo un poco de la parte jurídica, que muchas veces es muy necesaria y que muchas veces agobia a las personas, y para eso estamos nosotros como abogados, para tratar de solucionar esos inconvenientes que han tenido las personas, y que puedan solucionar sus situaciones particulares. Entonces, muchas gracias a todo el equipo de trabajo,
y posteriormente nos estaremos viendo en un próximo programa con un tema diferente, pero siempre enfocado en el derecho laboral y la seguridad social. Claro que sí, no olviden entonces seguir el canal de YouTube Carvajal Abogados Asociados, donde pueden ver este y muchos otros programas, y también en el Facebook Live, en el canal de YouTube Conversión Digital. Y vive la realidad. Que tengan entonces un feliz día y hasta pronto.